Radio Vegana, the podcast cruelty free. Bienvenidos, gentes del futuro, a una nueva emisión de Radio Vegana. Hoy hablamos de veganofilia y veganofobia, y para ello nos vamos a poder aprovechar de la inteligencia colectiva para presentaros comentarios y opiniones elegidas por ser representativas de los dos extremos del espectro de reacciones a mensajes veganos, veganofilia y veganofobia. Todos estamos sujetos a crítica simplemente por estar en el mundo, y aún más si expones tus opiniones. La primera liberación necesaria es la liberación de la opinión ajena, aunque es síntoma de madurez preocuparse por conocerlas, especialmente si son sinceras y para mejorar en lo posible. Veganofobia y veganofilia son los dos extremos del espectro de reacciones posibles a mensajes veganos que se dan en gente no vegana. Agrado o desagrado, aprecio o desprecio, amor u odio, simpatía o antipatía. Se sobreentiende que debe de haber una mayoría silenciosa solo reflejada en estadísticas, que es más bien diferente hacia el tema vegano, y básicamente hacen lo que hacen o dejan de hacer por otros factores. La indiferencia habitualmente significa no solo connivencia, sino participación directa, por desgracia. Van a ir entremezclándose, pero empecemos por la veganofilia. Todos sabemos cómo es el mundo fuera de los círculos veganos. Salir de la burbuja vegana a veces requiere afrontar contradicciones. Es de suponer que habrá quien se suba al carro vegano por moda o intereses comerciales, siguiendo el principio de que hay que plegarse al mundo en que se intenta penetrar. Por eso mucho de lo vegano mediatizado no deja de ser un circo de autobombo o directamente una farsa. Te puede gustar mucho, poco o nada, pero la veganofilia incluye acciones que no dejan de tener el objetivo de veganizar. En inglés lo llaman veganish. La terminación ish equivale al prefijo pseudo, o sea, pseudo vegano. Es un término que se suele usar como crítica para nombrar a cosas pretendidamente veganas que no llegan a serlo por un motivo u otro. En teoría, el tramo que le falta para llegar es menor comparativamente al de a un veganófobo, carnista o un indiferente. Veganish, veg friendly, o estas tendencias veganófilas, a algunos veganes puede sonarnos aberrante, a todas luces insuficiente para los animales esclavizados, martirizados o masacrados. Pero va en nuestra dirección, y hay que saber ver posibles aliados potenciales en vez de transformarles en enemigos a la primera de cambio. Y no es raro que muchas de estas sean apoyadas o encabezadas por veganos. Hay muchos ejemplos de tendencias veganófilas. Entre ellas mencionamos los lunes sin carne, Meatless Monday. Como imagen de campaña está Paul McCartney, el Try Vegan for Lent, o prueba el veganismo durante la cuaresma enfocada al mundo cristiano. Mezcla de las palabras inglesas veganismo y enero, vegan y January, para animando a probar el veganismo durante el mes de enero. Y le salió la réplica en febrero de dejar los lácteos daily, Febru Dairy. El veganismo, que engloba todas las formas de vegetarianismo, o en inglés plant-based. El reducetarianismo, enfocado a carnistas o indiferentes para que reduzcan su consumo. El flexitarianismo, más bien un concepto de restaurantes, prensa o bloggers, pero que igualmente facilita la apertura. El friganismo no vegano,
que consumen pero no enriquecen a la industria de la crueldad, aunque quizás sí limpien parte de sus miserias. Mencionamos que también existe el veganismo vegano. Luego también está en ese sentido de restaurantes de veganizers o veganizadores que hacen y coordinan peticiones online a restaurantes y otros establecimientos para que ofrezcan opciones veganas, veganicen sus platos o se hagan más pet friendly. Otra, no específicamente vegana, abierta a cualquiera, es el Animal First on the Second, que es un juego de palabras que tiene una doble traducción. Los animales primero al segundo, en el sentido de tiempo y día del mes, que promueve el ayuno voluntario durante el segundo día de cada mes para visualizar y de alguna manera mostrar respetos u homenajear a las víctimas, para visibilizar la causa animal. Nos pueden gustar más o menos unas u otras, pero el veganismo como movimiento de liberación animal no va de nuestras filias y fobias personales, sino de acabar con la explotación animal con consenso social lo antes posible. Otra muy interesante, el panveganismo, del griego pan todo, sería algo así como un veganismo no opinionado y sin toda la carga negativa que meten al término desde los intereses de la industria cárnica. Es entender que cada parte juega un papel en acabar con la explotación animal y que pelear entre sí no hace que ese final llegue antes, y también colabora idealmente en la paz mental de los veganes al saber que no van a ser constantemente criticados por sus opiniones o que tienen un pequeño as en la manga. Panveganismo es tolerancia y respeto por quienes estén en la misma causa, aunque empleen otros enfoques en su lucha. En realidad es un vegetarianismo estricto opinionado que transciende las opiniones en lugar de intentar imponer o uniformar el pensamiento de otros veganes. Trascender es el verbo, más allá de perspectivas y estrategias como perspectiva y estrategia. Es una teoría de unificación del veganismo que se basa en la comprensión de que todo lo que fastidia a la industria de la crueldad es aceptable. Y sí, el descenso en los niveles de consumo les fastidia, aunque sepan adaptarse y virar las narrativas mayoritarias. Por desgracia, no todo el mundo es vegano. Aún la veganofilia les fastidia, aunque aún dañen a los animales. No es el objetivo final, pero sí parece una de las paradas del proceso, por mucha urgencia que tenga para los animales. Son aliados actuales o potenciales. Recordemos que el veganismo es la filosofía práctica del menor daño posible. La veganofilia, el panveganismo, el veganismo, que engloba todas las formas de vegetarianismo, para algunas aberraciones, para otros la única manera posible de aproximarse al veganismo. No son veganes, pero están más próximos a posiciones veganas que de la sociedad. Mejor sumar hasta conseguir esa masa crítica, el fenómeno sociológico expresado en la teoría del centésimo mono, a partir del cual los movimientos toman su propia inercia y crecen exponencialmente. En cualquier momento pueden sacar una campaña publicitaria de dimensiones brutales y nos borran del mapa, o fomentan narrativas que nos constriñan y limiten el crecimiento o visibilidad del movimiento, simplemente adaptarse y redirigirlo hacia donde menos daño les haga. Antes de exigir a los demás, conviene examinarse a uno mismo. ¿Somos nosotros mismos veganófobos? ¿O no tres veganes por no ser el tipo de vegan que nos gustaría que fuera? Como cualquier otra cosa, cada cual verá el tema según su propio filtro y todo el mundo debería poder tener su sitio, porque, repetimos, para los animales esclavizados, martirizados, masacrados, toda ayuda es poca.
Rechazar posibles aliados no hace crecer los movimientos, por poco puristas o idóneas que nos puedan parecer sus posiciones. Queda la cuestión de si lo veganish, lo veg-friendly o la veganofilia en cualquiera de sus expresiones difumina y confunde el mensaje del veganismo o lo acerca y ayuda a conseguir una masa crítica. Ambas opiniones serían respetables. Al menos en principio desde una perspectiva pan-vegana. La pureza nunca va a ser cultura de masas, por su principio del mínimo común denominador. Si el mainstream va a promover alguna vez el veganismo, cosa que estaría por ver, pues solo parece interesarse por el aspecto sensacionalista, lo cual parece depender de cómo de veganófilo o veganófobo sea el país, cultura o el medio en cuestión. Solo será cuando se alcance la masa crítica, y esta es más fácil de alcanzar cuanto más bajo esté el listón en principio. Y esto es lo bueno de la veganofilia, porque todo el mundo no va a hacerse vegan en un chasquido de dedos. O sí, pero puede que se aproxime de algún modo a la veganofilia, y cuando sean mayoría o al menos masa crítica y se genere la inercia pendular hacia el veganismo en la sociedad, cada vegano es embajador del veganismo en sus círculos y ambiente, a veces lo quieras o no. Eso siempre es multiplicador, y más si haces activismo, claro. Hay diferentes sensibilidades, modelos y paradigmas que no nos sentimos con derecho a criticar crudamente, siempre buscando la expansión del respeto a los animales en su mayor alcance. Estas diferentes mentalidades piensan que se llega o se llegará a ello de un modo u otro. La nuestra nos dicta que el modo es respetar a quienes están o estén en la lucha a su manera, según le dicte su conciencia. En otras palabras, es una perspectiva del veganismo ecléctica que no se casa con nadie, solo buscando el respeto a los animales y a quienes comparten causa. Estas perspectivas sobre el veganismo a menudo toman la forma de la persona que la practica, y al final tengamos que aceptar que hay tantas formas de ser vegan como vegans hay o habrá. Dentro de su definición pretendida y notablemente abierta para facilitar su crecimiento, se entiende. A veces el veganismo puede incluir despistes, cosas mal planificadas que nadie, excepto veganos o voluntaria y decididamente querría, pero que suelen darse en una sociedad o situaciones netamente carnistas. No dejes que la perfección sea enemiga de lo bueno, y no está de más recordar que en otros movimientos de liberación, como el fin de la segregación racial estadounidense, el apartheid sudafricano o el voto femenino en países occidentales u occidentalizados, fueron necesarias posturas en la superficie enfrentadas, pero que perseguían un mismo fin. Por ejemplo, para el fin de la segregación racial en Estados Unidos, trazando el paralelismo con la causa animalista o vegana, fueron necesarios y tuvieron participación determinante para finalizar su virulencia o su consenso social. Tanto la postura abolicionista y más agresiva encabezada por Malcolm X, como la postura bienestarista y abiertamente negociadora de Martin Luther King. Se sabe de su oposición mutua en la época, pero también de las buenas relaciones y respeto entre sus liderazgos al menos. El panveganismo pretende liberarse de las perspectivas y filtros y asumir todo lo veganófilo como esfuerzos en la misma dirección. La lucha de la causa animal no es una voz unívoca, por mucho que quisiéramos, ni al unísono, sino que hay diferentes voces, incluso aunque algunas sean contradictorias en sus métodos, se entiende que persiguen el mismo fin. El fin de la esclavitud, explotación y sufrimiento animal de origen antropogénico.
Una pregunta tiene una respuesta o muchas respuestas. Ahí está la respuesta. Pan vegana. El eterno cuento de la ortodoxia versus heterodoxia. Todo perfecto, pero quizá demasiado perfecto para este mundo cruel. Quizá sería mejor enfrentarse al problema heterodoxo cuando haya una masa crítica y una inercia creada. Pasemos ya a hablar de veganofobia, en la que trataremos algunos rasgos de la publicidad y la cultura de masas, pues nos parece que están relacionados. Al hablar de cultura de masas se habla del culto a la imagen, a la superficialidad, al sensacionalismo, a clickbaits en todo formato y a lo intranscendente. Brazo superestructural del establishment. Detrás del odio y la ira hay miedo e ignorancia. Se desprecia lo que se ignora. En cambio, la indiferencia suele ser la reacción a cosas que no consideramos que nos afecten o no nos interesan. Contra el odio y la ira no se puede hacer mucho, pero sí contra el miedo y la ignorancia, confianza y conocimiento. Las opiniones son fáciles de manipular, o al menos es posible para quien tiene la práctica o la maestría de la dedicación constante como profesión o forma de vida. Experimentos psicológicos lo confirman y especialmente que no nos comportamos ni pensamos igual. Cuando somos parte de la masa, el nivel de atención disminuye y se pone en piloto automático. Y es más fácil manipular o asumir como propias opiniones ajenas de la mayoría o lleve una bata o una corbata, entre otras muchas maneras de manipulación, como pseudocomandos hipnóticos por motivos espurios habitualmente asociados a sus beneficios económicos en el corto plazo. No es siquiera una opinión. Destacados miembros de la cultura de masas no tienen ningún pudor en admitir que se dirigen al público como si fuesen idiotas, lo que hemos llamado anteriormente mínimo común denominador. Parece que sencillamente todas las partes asumen eso como algo normal, natural y necesario. Solo puede mirarse con una mirada crítica si quiere salir ilese. Si gastan millones en publicidad por emplazamiento y en todo formato imaginable, no gastarán los 2 duros que cuesta activar bots para difundir mensajes disfrazados de diferentes maneras en las narrativas de los temas que les interesan. Y la tecnología para ello, arma de doble filo, pues también es útil contra los medios generalistas, está disponible a cualquiera. Es absurdo pensar que no lo hicieran. Para mantenerlo aparentemente complicado, raro, burlado y enfrentado desde fuera y entre sí. Sabemos y saben que la ganadería industrial, la peor forma cuantitativa y cualitativa de explotación y crueldad hacia los animales, tiene los días contados. Como producto de la era industrial que es, acabará con esta, sino antes, a través de estrategias o mera necesidad de supervivencia medioambiental, o por el avance e implantación de la era digital que la sustituya. Si la publicidad no nos fríe los sesos y queda alguien con quien mantener ese debate, y los estados cambian el sentido de sus apoyos, en lugar de al lobby económico empresarial, al científico y educativo. Probablemente lo esperarais, pero no vamos ni a mencionar los típicos exabruptos veganófobos. Los hay por cientos, también recopilados por veganes, para dar una guía sobre cómo defenderse dialécticamente hablando. Nadie nace experto y nos vamos haciendo al responder comentarios online o en nuestros círculos familiares o de amistades, leyendo artículos, viendo documentales, contrastándolos, comprobando fuentes, algunos estudiando, otros por experiencia directa en su trabajo o de otras maneras. Es un proceso en el que cada argumento suma. Para alguien quizá pese más una cosa y otra le resulte diferente.
A nadie le gusta sentirse juzgado negativamente y una reacción probable es alejarse, u otra asumirla y cambiar. Depende de lo dispuesto que esté o la madurez de los interlocutores. Es el arte de comunicar y hay grandes maestres de esto también en el mundo vegano. Ignorantes cargados de odio puede haber en cualquier parte, pero obviamente hay más tendencia en unos ambientes que en otros. Más que ponernos a hacer un recorrido ensayístico sobre sus raíces emocionales, que sería un tema largo e interesante, por supuesto, hablemos de sus antecedentes históricos, que igualmente daría para una investigación larga y profunda fuera de nuestro alcance. Pero daremos unas pequeñas notas. Su justificación es que aparentemente siguen una misma línea discursiva, aunque por suerte hoy día en otro marco social. No digo que estemos tan mal, de hecho estamos más avanzados. Estos van en la línea de herejía, ortodoxia versus heterodoxia, específicamente en los casos en que esa heterodoxia hizo de algún modo gala de respetar a los animales o no comerse. A medio camino entre leyenda y realidad estaría la invasión de los sibaritas a la escuela pitagórica de Crotona, donde se hallaba Pitágoras, dando lugar a su muerte, según algunas crónicas, aunque no sabemos si tendría que ver mucho con su dieta pitagórica vegetariana o con otras temáticas. También tenemos anotada la persecución a los primeros cristianos, condenados al circo romano para ser devorados por leones, que sería el sueño húmedo de los más acérrimos veganófobos. Y parece ser que hay documentación de la época de la Inquisición en el que el cerdo era prueba de ser judaizante. Se usaba como técnica probatoria de quién era judío y torturas mediante conversión forzada al cristianismo, exilio o directamente muerte. Hoy en día, aunque afortunadamente no a esos extremos, pero sí hay sobrada muestra de veganofobia por doquier. ¿Creéis que la veganofobia es algo espontáneo o una reacción aberrada o una aberración reaccionaria a la proliferación de mensajes veganos? Da la impresión de que es la camorra de los poderes económicos. Como siempre ha sido su labor, el reventar movimientos libertarios o liberadores. Hoy día con Internet toma otra forma y quizá no llegue a menudo a las manos, pues hay muchos más contrapesos que antes. Las leyes, protección civil y ciudadana, libertad de conciencia, etc. Una tarea inútil cuando estos movimientos liberadores hayan conseguido tanto peso específico e inercia que son imparables y se convierten en sentido común y consenso social, como lo hizo la no segregación racial o el voto universal, aunque actualmente aún haya fallas sistémicas y casos en diferente número y virulencia, pero sigue siendo el consenso social. Y por ello trabajamos desde Radio Vegana, tu podcast cruelty free. Dar paso a la siguiente sección. Si os parece, hagamos un pequeño experimento. Veganófiles, dadle al like. Veganófobes, al dislike. Indiferentes, no hagáis nada que bastante tenéis con lo vuestro. Y veganes, sed testigos. What are you really like then? What do you mean by that? I've got no idea. Say you're in for living alone in Los Angeles where you currently live most of the time. Yes. And you don't watch TV, we've established that. Yes. What would you do with your time? What would you... Well, I do very normal things. I'd listen to music, eat, and listen to the radio. You are, I think, sorting out now, aren't you? You seem on a more Well, even it's- keel than previously. Well, Jonathan, as you know, it's age. Yeah. And it does quite comforting things It as well does. as very distressing things. Because you're now 45 or 44? 70. I am.
I think you've always been 70 inside, haven't you? No, I'm just a little bit older than you. Yeah, a tiny bit older. And I'll be honest with you, I think you only look a little bit worse than me. I think we look... But what? You've got a good physique on you. Do you work out now? No, never. You look quite muscular now. Well, I don't eat flesh. Now, you've never eaten flesh, have you? Well, I did until I was 11. So that keeps me quite healthy. No, so when you were 11, when the turning point came, I know you've talked about this, what was it that turned you off the concept of eating meat? Well, it's so cruel. And I've never heard a good argument for eating animals, ever. And you can't say, well, it tastes nice, because it doesn't until you garnish it and stick salt and pepper, you fry it, you grill it, blah, 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 blah. But nobody just kills an animal and eats it straight away. No, you wouldn't want to do that. Well, no, but why don't they? I think if Dale was in a hurry one night and it wasn't yet defrosted, he possibly would suck on a chicken leg or something. Yes, I think you're correct. Yeah. And there are a lot of meat eaters in the building tonight, OK? I'm How do sure. you know? Because I'm sure there are. Well, I'm one of them, OK? But I almost, occasionally, I become vegetarian and then I'm lured back in. But you see, that's no good. That's no good. No. Now, how do you feel about people who are meat eaters? Could you have a meat eater as a friend? Over the telephone, yes, but I don't think I could. I couldn't go to a restaurant with somebody. And see the meat, No. meat in front of you? Yeah, you see, because my daughter's become a vegetarian. She became a few years ago when she was about, I think she was about 8, and she just said to us one day, I don't want to eat meat. And we said, that's fine, that's what she said, why not, darling? She said, I don't want to eat anything that walks beside us. Yes. Okay? Now she won't even eat fish, so swimming's entered the equation. But we would not fish, eat... When fish are caught, they suffocate and they scream really loudly. People think they're just very quiet and they flap a bit and it's over. But they go through extreme hell. It's not nice then, is it? Well, how could it be? I mean, nobody could be that hungry, really. But I remember hearing someone saying that they think that your song Meat is Murder and that kind of stand you made, that probably converted more people to vegetarianism. Yes. That year certainly than just about any other statement. Well, I'm told so. Would you do another song like that, maybe to sort of say meat still murder? No, I wouldn't. I'd never be that crass, Jonathan. It hasn't got any better. No. Do you have a dog or a budgie? I've got a cat. Would you eat your cat? If I was really hungry. but I wouldn't, not through choice, I know what you're saying. But if I was if I was stuck, if a plane crashed. If a plane crashed, you would possibly consider... Why would your cat be on a plane? Well, logically, he might not be. I was reaching. Now, your fan base is huge, wide, but also really diverse, really quite strange in a way. I mean, people really go nuts for you. I think they appreciate you now more than they did previously. Is that the case from your perspective? Do you think that now there's a different... Yes, I do. I don't think it's simply because I've stayed around long enough. I think people who like me consider me to be quite real. And in pop music, that's very rare. Well, it's getting more and more rare, it seems. Absolutely. It's completely impossible to be natural in pop music. So I think people just see me as a real person with views. Les traigo la recomendación de la película England is Mine de 2017 sobre Morrissey, los primeros años de Morrissey hasta que forma la banda. La película acaba cuando la banda de Smith se forma. Es cierto que es una biografía no autorizada por el propio Morrissey. Los personajes reales que aparecen en la película afirmaron que no fue de aquella manera como representa la película, como ocurrió. Y el director salió al paso diciendo que eran licencias poéticas, una versión inspirada en su vida. Y es entretenida, tampoco tiene grandes pretensiones. Es narrar la visión de este director sobre la vida juvenil de Morrissey en su Manchester natal. Viene a ser una peli de un chico que quiere ser amado y escribe y canta bien y resulta que es vegano. Tiene un lirismo muy particular. Si son veganos podrán apreciar mejor quizás ciertos dobles sentidos. Se cuenta una anécdota que bajó mientras daba un concierto
paró el concierto en mitad y dijo que les llegó olor a carne y había una parrilla y bajó a detenerla. Y en todos sus conciertos exige que esté prohibida la entrada de carne al recinto. E incluso pone su propio staff para verificarlo. Y bueno, a este hombre le acusaron de todo lo posible que se puede acusar a alguien. Yo lo que le recomendaría, si quiere hacerse su opinión sobre este controvertido personaje, es que lea las propias declaraciones de Morrissey. Ciertamente es un personaje complejo, él mismo de familia de inmigrantes irlandeses. Inglaterra, en pleno conflicto entre Inglaterra e Irlanda del Norte, protestantes contra católicos, y quizá traiga de allá el ser señalado. Y actualmente y desde hace años es inmigrante también en Estados Unidos, donde reside. Entonces, bueno, sí defiende la identidad británica contra las influencias culturales de la inmigración masiva que se da en ciertos lugares de Inglaterra, y el Brexit, el partido que lo defendió, y también contra la influencia americana en la cultura británica. Hace unos años una popular revista británica hizo una encuesta entre sus lectores para determinar los personajes más influyentes del panorama cultural del país, y resultó Morrissey en segunda posición. Sus declaraciones afiladas y descarnadas, nunca mejor dicho, que aun dejando poco lugar a la interpretación, pues son altamente interpretadas. Estilo de canto inconfundible, y Johnny Marr a la guitarra, lo mismo. The Smiths también, impresión, el bajo, la batería, notables todos. Duraron relativamente poco como banda, y aún así su influencia en la música posterior es muy reconocida. Bueno, si ven la película, que la disfruten y sigamos disfrutando de su música. Hasta la próxima. En esta ocasión quiero hablaros de las chufas. Es un ingrediente muy desconocido y que se puede utilizar de muchas diversas maneras. Las chufas son un tubérculo de la familia de las patatas que tienen su origen en Egipto, aunque realmente no se conoce su origen real, donde nacieron. Sí es verdad que en la civilización egipcia ya se venían utilizando. Antiguamente eran incluso consumidas en China como remedio para diversas enfermedades, entre ellas la diarrea, la gastritis, etc. En España el mayor productor es la costa levantina, Valencia, Alicante, siendo las más famosas y aclamadas las de la localidad de Alboraya. La chufa puede consumirse de diversas maneras. Puede consumirse crudas, previamente remojadas. Se puede consumir en forma de harina, puede consumirse como crema de untar, y existe también el aceite de chufa. Pero su forma más popular de consumo es como bebida vegetal, que aquí en España se conoce como horchata. Las chufas tienen muchísimas propiedades y podrían entrar dentro del grupo de los superalimentos. Por ejemplo, son muy buenas para mejorar las digestiones gracias a sus enzimas y porque contienen un almidón que actúa como excelente prebiótico.
y como he dicho antes puede consumirse en caso de diarreas, gastritis, acidez, siendo muy buen calmante para el sistema digestivo. Posee una buena fuente de ácidos grasos, también posee bastantes carbohidratos de fácil asimilación. Es muy rica en vitamina E, en vitamina C, mejora la circulación, previene la oxidación, muchísimas virtudes. Todo esto, claro, hablando de la chufa o de la horchata hecha casera, no de las comerciales que al someterse a un proceso de pasteurización pues pierden la mayoría de las propiedades. Una vez hecha la horchata con las chufas, puedes perfectamente realizar con ella otras recetas. Pues, por ejemplo, puedes hacer, como con cualquier bebida vegetal, pues puedes hacer bizcochos, helados, tortitas, postres. Puedes incluso irte por la parte salada y hacer salsas, cremas. Incluso he visto que hay gente que la utiliza para hacer una especie de tofu, porque la chufa coagula si le añades zumo de limón o si le añades nigari, coagula como si fuera tofu, y entonces es una forma graciosa de consumir las chufas. Ahora mismo os voy a dejar la receta clásica y tradicional de la horchata de chufa para beberla fresquita en este verano. Para la horchata de chufa necesitaríamos 250 gramos de chufas, 150 gramos de azúcar, 1 litro de agua y canela en polvo. Y los pasos son muy fáciles. Hay que dejar en remojo la chufa como unas 24 horas, incluso hay gente que las deja 48, lavándolas cada 8 horas más o menos. Una vez que las tengas lavadas, el paso es muy fácil. Con 1 litro de agua las trituras, las cuelas, le añades el azúcar y lo aromatizas con canela. Esa sería la receta de horchata, la típica de Valencia. Luego, como ya he dicho antes, si quieres utilizarlo para recetas saladas o quieres rebajar el nivel de azúcar o utilizar otro edulcorante, hay distintas posibilidades. Por ejemplo, puedes hacerlo con sirope de agave. Puedes incluso utilizar dátiles para endulzar, o puedes hacerlo salado y hacer como una crema de horchata y calabacín, ahora mismo se me está ocurriendo. O puedes incluso animarte a hacer el tofu de horchata, el tofu de chufa. Las posibilidades son muy varias, pero yo aconsejo que en estos días que empieza el calor, no hay nada más hidratante y más sano que hacer tu propia horchata y bebértela tan tranquilamente y a disfrutar.
could be human crime. This beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the carp that you carve with a smile, it is murder. And the turkey you festively slice, it is murder. Do you know how animals die? Kitchen aromas, very homely. It's not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, normal or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of murder. No, 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 it is murder. No, 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 it is murder. And good is when animals cry. Hey, everybody, Meat Free Monday. We're Meat Free Monday. It's a fun day. Yeah, Meat Free Monday. It's happening around the world. It's Meat Free Monday. Yeah, it's a fun day. And it's happening all around the world. Come on, join us. Join Meat Free Monday. It's a fun day, and it's happening around the world. Now, surely you can do better than that. Send your songs for Meat Free Monday to support Meat Free Monday. Come on now, Meat Free Monday. Come on, everybody. Hey, it's a fun day, and it's happening all around the world. Yeah, Meat Free Monday, oh, such a fun day, and it's happening all around the world. Woo-hoo! All right, give it up. Come on, give it up, Meat Free Monday. Send your songs in, send your recipes in. Join us, Meat Free Monday is happening all around the world.